Bueno, muy bien, entonces ahora sí, sigamos, porque si no, no vamos a avanzar en el hilo que estábamos llevando. Ok. Entonces, a ver, recapitulemos por dónde íbamos. Estábamos diciendo que la maquinaria, ¿verdad? Esta frase es muy importante. Debido a la naturaleza o diseño de operación de la maquinaria rotativa, esta produce vibraciones mecánicas que, dependiendo de la severidad, podrían producir daños muy serios a las unidades. Entonces, decíamos, las vibraciones mecánicas se producen por varias causas, como son, primero, desbalance de rotores, ¿verdad? Ya vimos qué era el desbalance de rotores y vimos qué pasa si cuando hay una masa que no está desbalanceada, ¿verdad? Entonces, dijimos, este fenómeno se produce cuando la masa del rotor no está uniformemente distribuida en todo el cuerpo del elemento rotativo. De este modo, se producen fuerzas centrífugas que no están desbalanceadas adecuadamente, ¿verdad? Entonces, el rotor visto en esta dirección es este que está aquí, y entonces ahí está toda la explicación de las fuerzas que se producen con masas que no están balanceadas, ¿verdad? Como M menos M. Digamos que esta M es mayor que esta M pequeñita, entonces la resultante de fuerza desbalanceada es M menos M por el radio donde se encuentra la diferencia de masas por omega al cuadrado. Entonces fíjense que la fuerza de desbalance crece exponencialmente. Permítame un momento para ir a ver una cosa, yo oí un ruido raro. Bueno, no era nada serio. Ok, ¿verdad? Entonces fíjense que estamos diciendo cómo la fuerza resultante por el desbalance crece con el cuadrado de la frecuencia circular de rotación, ¿verdad? Entonces, sigamos con esto aquí. Y entonces sigamos con lo que estábamos, ¿cuál era? Desbalance de rotores. ¿Verdad? Entonces, decimos, la fuerza resultante por desbalance de masas es de la forma, ¿verdad? Decimos, es de la forma F igual al delta de masa, que no está balanceada, delta de masa, por el radio donde se encuentra por omega cuadrado. Es donde omega cuadrado, omega es 2pi F. F es la frecuencia F es la frecuencia de rotación en hercios. ¿Ok? Entonces, hay una relación entre la frecuencia de rotación en hercios y la frecuencia circular, ¿verdad? Omega es 2pi F, o sea, 2pi por la frecuencia en hercios. Y entre RPM y la frecuencia en hercios hay la siguiente relación. Las revoluciones por minuto son igual a la frecuencia en hercios por 60, ¿verdad? Entonces, ejemplos. Ejemplo, un motor
motor que gire, cuyas RPM son 1800, entonces implica una frecuencia en hercios de 1800 entre 60, ¿verdad? Y esto da 30 hercios. Entonces, esa es la frecuencia de un motor que gire a 1800 hercios. Entonces, nos devolvemos. Entonces, ya podemos encontrar omega en radianes por segundo, ¿verdad? Lo elevamos al cuadrado, medimos el radio donde se encuentra el diferencial de masa, medimos el diferencial de masa y ya podemos encontrar la fuerza por desbalance, ¿verdad? Esta es la fuerza por desbalance. Ok, entonces, fíjense que esa fuerza por desbalance es una fuerza que crece parabólicamente, ¿verdad? Es exponencial. Ok, entonces, fíjense que el desbalance es una fuerza realmente severa. Entonces, el desbalance es una parábola, ¿sí, verdad? Entonces, esta es la fuerza desbalanceada y esta es omega. Entonces, fíjense ustedes en los aviones que llevan pasajeros, imagínense el grado de balanceo que tienen que tener esas turbinas de los aviones, ¿verdad? Porque una turbina muy desbalanceada puede desbaratar un ala y se trae el avión abajo, ¿verdad? Entonces, de hecho, para poder balancear turbinas jet, hay que estar certificado por la FAA. La FAA es la Agencia de Aviación Federal de los Estados Unidos. Entonces, cualquier avión que entre a los Estados Unidos tienen que tener las turbinas balanceadas por una empresa certificada por la FAA. Cuando yo quise balancear turbinas de avión, pues hice todos los trámites y bueno, no lo logramos, ¿verdad? Porque la certificación costaba alrededor de $100,000. Entonces, de ahí claro que sí, era una buena inversión. Yo lo hubiera hecho, pero de ahí tenía también otros proyectos y de ahí ese era bastante oneroso, esa inversión como para hacerla en aquel momento, entonces no lo hice. Pero por supuesto que después sí lo hubiera hecho, pero de ahí ya después me fui dedicando a otras cosas. Ok, bueno, entonces el desbalance, decimos, el desbalance de rotores es la causa principal de los altos niveles de vibración en toda la maquinaria rotativa. O sea, es la causa número 1. Ok. Existen otras causas. Entonces, con eso completamos lo del desbalance de rotores. Existen otras causas como los ejes torcidos. Profe, Sí, dígame. bueno, comentamos entonces que el desbalance es la causa principal y ese desbalance usted había comentado que se puede corregir mediante el torneo, ¿fue? No, ¿Torneando los ejes o...? no, esos son para los ejes torcidos. Eso es lo que vamos a decir. Por eso, cuando definimos maquinaria rotativa, la definimos como aquella que gira en un eje rectilíneo. ¿Se acuerda, Kenneth? Y Sí. que dijimos que por eso es que los ejes tienen que ser torneados para que sean una línea recta. Ujú. ¿Ok? Ok. El Ah, desbalance se corrige por otros procedimientos. Si nos queda tiempo, yo les puedo explicar cómo balancear digamos, en un plano o en dos planos, que es lo que más se usa. Y también está la tercera técnica, que es el balanceo
de rotores flexibles, pero digamos que en el curso es que eso ni está en el programa, pero yo les puedo hablar de cómo se hace y de cómo se resuelve, ¿ok? Ok, profe. Gracias. Bueno, entonces antes de ver los ejes torcidos, está buena esa pregunta. Kenneth, voy a poner aquí. Existen procedimientos para balancear los rotores. Los rotores se dividen o se clasifican, ¿verdad? De acuerdo al balanceo que necesiten. Se clasifican en se clasifican en, vamos a ver, en rotores delgados, los cuales se balancean en un plano, como por ejemplo un impeller de una bomba. Por ejemplo, un impeller de una bomba centrífuga. No le gusta impeller. Ah, ¿será que en español se escribe impeller? Bueno, ok. ¿Qué es un impeller de una bomba centrífuga? Se los voy a enseñar. Esto es un impeller de bomba centrífuga. ¿Me están viendo el Google? Sí, Ok. profe. Ven, esto es una máquina delgadita. Esto es una máquina que es delgada, ¿verdad? Entonces es una máquina que se puede balancear en un plano. Ahora voy a explicarles qué son los planos de balanceo. Ok, digamos que, bueno, vean, aquí están balanceando una balanceo de la máquina, máquina de equilibrio dinámico, máquina de equilibrio estático. Ven, entonces aquí el impeller se monta en un banco balanceador, se montan los sensores y se mueve con un motor y una faja y entonces el impeller se balancea. ¿Ok? Ok, otro impeller, digamos, delgadito es como por ejemplo, digamos que un doble impulsor de alta presión de agua de bomba centrífuga, ¿verdad? Este es delgadito, también se balancea en un plano. Este es delgadito, también se balancea. Todos estos son delgaditos, se balancean en un solo plano. ¿Ok? Bueno. Volvamos a la pizarra. Por ejemplo, un impeller de una bomba centrífuga y rotores largos, los cuales se balancean en dos planos. Por ejemplo, abanicos industriales. Entonces, ¿qué son los planos de balanceo? Los planos de balanceo son los lugares donde se adiciona o se quita masa para balancear la unidad.
Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vean, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, un impeller delgadito como ese que estábamos viendo, lo montamos en un eje y entonces el eje lo montamos en un banco balanceador y le montamos el impeller aquí, en el eje que usamos para balancearlo. Entonces el impeller delgadito lo montamos aquí y el eje que estamos usando para balancear lo montamos en un banco balanceador, que fue lo que yo les enseñé ahí, el banco que les enseñé. ¿Ok? Y entonces eso se gira y hay un procedimiento, ese procedimiento sí es más largo, tendría que explicárselos, es un procedimiento con análisis vectorial y entonces se hacen sumas de vectores, restas de vectores, etcétera, y se determina el ángulo donde va la masa o el ángulo donde hay que quitarle masa. ¿Ok? Y luego está el balanceo de rotores largos. Entonces, en un rotor largo, este es el eje que vamos a usar para balancear. Entonces, un rotor largo es un rotor de la forma que no es delgadito como el impeller, sino que es largo, ¿verdad? Así. Y entonces lo montamos en el banco balanceador. Lo montamos en el banco balanceador. Le damos vuelta y entonces esta máquina, este impeller solo tiene un plano donde poner o quitar masa. ¿Ok? Este es un plano, un único, donde poner o quitar masa. En cambio, este rotor largo tiene dos planos. ¿Ven? Tiene este plano y tiene este otro plano. Qué máquina más tiesa este software. Ok, este es el plano 1. Plano 1. Y este es el plano 2. Entonces, ¿cómo eso se gira? Y también hay un procedimiento matemático para determinar el ángulo donde se ponen las masas, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí en el impeller, usted determina que hay que quitarle aquí. Entonces, aquí, con un esmerilador, uno le quita más aquí, ¿verdad? Uno le quita más ahí y le quita más aquí. Digamos, le quita ese poquito de masa. Entonces lo vuelve a girar y ya hasta que llegue a un nivel de acuerdo al estándar de vibración para esos impellers. Y aquí lo que usualmente se hace es que se adiciona peso. Entonces aquí se pone una masa a un cierto ángulo y aquí se pone otra masa a un cierto ángulo también. Y entonces se corrige el desbalance. Y de acuerdo a la velocidad de giro de los rotores,
Estos se clasifican en rotores rígidos si giran a una velocidad menor al 70% de la primera velocidad crítica. Y rotores flexibles si giran a una velocidad mayor al 70% de la primera velocidad crítica. ¿Qué son las velocidades críticas de los rotores? Son las velocidades a las cuales el rotor entra en resonancia con la frecuencia de giro. Las velocidades críticas son las velocidades a las cuales el rotor entra en resonancia con la velocidad de rotación. Son las velocidades a las cuales el rotor entra en resonancia. En resonancia. No, a las cuales el rotor entra en resonancia. No es en resonancia con la velocidad de rotación. Ay, caramba. Profe, una pregunta, si fuera un poco de tema. ¿Cómo había dicho usted que se llamaba cuando un micrófono y el parlante, el sonido que se produce cuando usted acerca un micrófono al parlante? Eso es resonancia eléctrica, Ah, precisamente. ok. Sí, y la resonancia es el fenómeno en que la frecuencia de la excitación iguala una de las frecuencias naturales del sistema. Bueno, qué pena. O sea, estoy hablándole de cosas, pero de ahí así como para que apenas sepan que existen estos conceptos y estas cosas, ¿verdad? Pero de ahí es que estamos hablando imagínense que todo esto se ve en un curso, que solo el curso se llama Teoría de Vibraciones Mecánicas con aplicaciones y de ahí dura todo un semestre. Y hay Teoría de Vibraciones 1 y Teoría de Vibraciones 2, ¿verdad? Pero por lo menos esto para que lo sepan, que en primer lugar hay procedimientos para balancear, hay balanceos en un plano, hay balanceos en dos planos, hay rotores rígidos y hay rotores flexibles. Entonces, dependiendo de si es un rotor rígido o flexible, así va a ser el procedimiento para balanceo. Es distinto. Los rotores rígidos, todos se balancean en dos planos. Los rotores flexibles se pueden balancear, se deben balancear en varios planos. ¿Ok? Entonces, un rotor flexible, por ejemplo, es una barra, un eje de una bomba de pozo profundo muy largo. Esa barra se comporta como una cuerda. Eso es un rotor flexible, ¿verdad? Imagínense que ustedes tienen un motor arriba y tienen un eje que va hasta abajo, hasta la bomba de pozo profundo. Entonces, ese eje cuando gira, se va a comportar como una cuerda, ¿verdad? Entonces va a tener distintos modos de vibración. Entonces, es como tener esto así, ¿verdad? Cuando él está girando, él se pone a vibrar. Bueno.
Sigamos. Ejes torcidos es otra de las... Ok, ¿alguna otra pregunta? Kenneth, más o menos te contesté tus Claro, dudas. profe. Ok, Sí, sí, claro. ok. Bueno, gracias. Entonces, igual que el desbalance, un eje torcido al girar a su velocidad de operación produce vibraciones en las unidades que a su vez pueden producir daños considerables en las máquinas. Los ejes torcidos hay que desecharlos. Usualmente un eje torcido no tiene reparación, porque usted al tornearlo le pierde el diámetro, entonces pierde ajuste en las muñoneras, en los roles, en todo lado. Entonces los ejes torcidos hay que desecharlos. Los puede usar para hacer ejes de menor diámetro. Entonces sí, usted los tornea para unos ejes de menor diámetro, pero para el de la máquina actual no se puede usar. Los ejes torcidos hay que desecharlos. Y todos los ejes de la maquinaria rotativa tienen que ser torneados. Para que sean rectilíneos y no produzcan vibraciones excesivas en las unidades. Ejes torcidos, desalineamiento. Es otra de las causas. Entonces decimos, el desalineamiento es también una causa común de los altos niveles de vibración en la maquinaria rotativa industrial. Esta condición se debe corregir y hay que establecer un procedimiento en las compañías para evitar que la maquinaria trabaje desalineada. Entonces, ¿cuál es el concepto de la maquinaria desalineada? Es el siguiente. Es cuando usted tiene una máquina que mueve o una máquina motriz, ¿verdad? Es cuando usted tiene una máquina motriz ¿verdad? Y aquí tiene el eje usted. Entonces usted tiene el acople. Cuando usted la tiene acoplada,
a otra máquina, a la máquina movida. Y el eje está desalineado. Digamos que aquí estoy exagerando yo, ¿verdad? Pero digamos que el eje está un poquito desalineado así, ¿verdad? Entonces no está en la misma línea. Vamos a dibujar esta máquina con otro color para que se vea mejor. Entonces vamos a dibujarle la máquina movida. Aquí. Entonces, usted tiene su máquina motriz por aquí. Ahí montada en estructuras. ¿Verdad? Entonces usted puede observar claramente que la línea de centro de la máquina movida no coincide con la línea de centro. Qué sueño el mío que voy a poder dibujar esto bien. Uy, qué chiripa, me salió bien. Exacto. Ese es el eje, el centro de la máquina movida y este es el eje ¿verdad? Entonces no coinciden. Ok, entonces hay una diferencia. O sea, no están rotando sobre una misma línea recta. Entonces, cada vuelta que las máquinas dan, se produce una vibración, ¿verdad? A 2 veces la frecuencia de giro, 3 veces o 4 veces. Ahí les voy a explicar qué es eso. Pero por el momento este es el concepto de máquina desalineada. O sea, que los ejes no están sobre una misma línea recta, sino que están así. Ahí yo estoy dibujando un desalineamiento paralelo, pero existe el desalineamiento angular también, que es cuando el eje está así. Y en general, ustedes lo que van a tener es una condición de desalineamiento paralelo y angular. Entonces, existen dos tipos de desalineamiento. Está el desalineamiento paralelo, que es cuando el eje de es cuando el centro, la línea de centro, es cuando la línea de centro de la máquina motriz está desplazada paralelamente con respecto a la línea de centro de la máquina movida. Ok, y está el desalineamiento angular, que es cuando la línea de centro de una de las máquinas se tocan en un solo punto. Ok, ya vamos a ver por qué digo que se tocan en un solo punto.
¿verdad? El desalineamiento paralelo es el siguiente. Digamos, usted viene aquí y tiene su eje. Qué tira, lo voy a tener que dibujar, pero me va a quedar horrible. Bueno, ya ustedes lo hacen bonito. Usted tiene su eje. Ah, de ahí puede usar una regla, ¿verdad? Sí. Usted tiene su eje. Uy, Dios mío, pero ¿dónde estoy? Aquí. Ok. Entonces, usted puede tener su eje aquí. ¿Verdad? Entonces ahí tiene usted un eje. Qué difícil. Bueno, va mano alzada, olvídense. Tranquilo, profe, todo va a estar bien. Aquí tienen el acople. ¿Verdad? Y aquí tienen el otro acople que está como por aquí. Y entonces ustedes tienen el otro eje por ahí. Entonces, fíjense que las líneas de centro, que son estas, se tocan solo en un punto. ¿Verdad? Entonces, aquí viene el otro línea de centro. Y se intersecan en un solo punto, ¿verdad? Entonces, eso es porque una está torcida con respecto a la otra. En la práctica, lo que las unidades presentan es una combinación de desalineamiento paralelo con desalineamiento angular. Desalineamiento. De ahí, aquí. Ah, es que es aquí, es desalineamiento. Angular, ok. Y otra de las causas de... No me digas que estoy escribiendo en la clase 1. Ay, Dios mío. Bueno, ya sé. Clase 2. Y esta clase 1. Y listo. Y esto lo movemos para acá. Listo. No es tan tieso el software. Ok, de clase 2. Ok, sigamos. Caramba, 13:24 ya. Bueno, vamos a parar aquí para hacer un recreo y les aviso cuando volvemos por WhatsApp. Ok, profe. Ok, profe. Bueno, pura vida.